Buenos días, mi nombre es Jorge Argüello, pertenezco al grupo 14 de la materia Manifestaciones Plásticas Turísticas. A continuación, hablaré un poco de la iglesia de Santo Domingo de Guayaquil. La iglesia de Santo Domingo de Guayaquil es un templo católico que se considera como el más antiguo de la ciudad, ya que fue fundado en 1548 por los frailes dominicos que llegaron como misioneros. A lo largo de su historia, esta iglesia ha sufrido varios incendios, ataques piratas y reconstrucciones hasta llegar a su edificación actual, de hormigón armado, realizado en 1938 por el arquitecto italiano Paolo Russo. La iglesia alberga varias obras de arte religioso, como pinturas, esculturas, altares, entre otros, que reflejan la devoción y la cultura de los guayaquileños. Además, la iglesia tiene un significado patrimonial y cultural, ya que ha sido testigo de los cambios que ha sufrido esta ciudad desde la época colonial hasta la época actual. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Grecia Alexandra Paredes Acosta, estudiante de tercer semestre de Turismo en Línea Paralelo Segundo. A continuación hablaré sobre el objetivo general y el objetivo específico de la Iglesia Santo Domingo de Guzmán. Como objetivo general de este informe es describir la historia, la arquitectura y el significado religioso de la Iglesia Santo Domingo de Guayaquil, así como analizar su valor cultural y social para la ciudad y sus habitantes. Como objetivos específicos tenemos reseñar los orígenes, las transformaciones y los hechos relevantes que han marcado la trayectoria de la Iglesia de Santo Domingo de Guayaquil. Como otro punto tenemos caracterizar los elementos arquitectónicos, estilísticos y decorativos que conforman la estructura y el interior de la iglesia, así como identificar sus principales obras de arte y sus autores. Explicar el sentido religioso y simbólico de la iglesia, tanto para los fieles católicos como para los visitantes, y destacar los personajes y las tradiciones que se relacionan con ese templo. Y por último, tenemos evaluar la importancia de la iglesia como parte del patrimonio histórico y cultural de Guayaquil. Hola, muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la metodología. Para la metodología usamos la elaboración de este informe. Se utilizó una metodología de investigación documental que consistió en una búsqueda, selección, análisis y síntesis de información proveniente, secundaria, de fuentes primarias y secundarias, tanto impresas como digitales, relacionadas con el tema de la iglesia Santo Domingo de Guayaquil. Se consultaron libros, artículos, revistas y periódicos, hasta páginas web, blogs y videos y fotografías, que aportaron datos, testimonios, opiniones, evidencias sobre la historia, la arquitectura y el significado religioso de la iglesia, así como su valor cultural y social para la ciudad. Con esto les agradezco mucho su atención. Magíster, buenas tardes. Mi nombre es Olga Lidia Córdoba, estudiante en Turismo en Línea C2. En esta parte vamos a hablar sobre la iglesia de Santo Domingo de Guayaquil, que se ubica en la parte central de la ciudad, en las calles Simón Bolívar y Vicente Rocafuerte, frente a la Plaza Colón y al pie del Cerro Santa Ana. Su historia se remonta en los años de 1548, cuando los frailes dominicos, pertenecientes a la Orden de Predicadores, fundaron el convento e iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en honor al fundador de su orden. La iglesia sufrió varios incendios que la destruyeron casi por completo, como en el 1624 y en 1804, causados por un rayo, y el de 1896, que arrasó con una gran parte de la ciudad. Cada vez se quemaba la iglesia y se reconstruía con materiales más resistentes. En 1936, el padre Antonio Alarcón impulsó la restauración de la iglesia, que estaba en mal estado por el abandono y el deterioro. Para ello se contrató al arquitecto italiano Paolo Russo.
La iglesia tiene una planta de cruz latina con una nave central y dos laterales, una cúpula sobre el crucero y dos torres campanarios a lo largo de la fachada. Es un estilo arquitectónico en neoclásico. Buenas tardes, máster. Mi nombre es Ruba Vilés. Pertenezco al aula C1 de la carrera de Turismo en Línea. En este momento le voy a hablar sobre la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Guayaquil. Iglesia de Santo Domingo a través del tiempo. En el año de 1862, Fray Ramón Martínez manifiesta que el convento era nuevo, pero la iglesia amenaza ruina con todos sus parentes buenos y aseados. Habían 6 frailes en el convento sujetos al coro y 3 entre Daule y la provincia. Se construye en el año de 1863 un cuartel. En 1881 Santo Domingo sigue en el sitio actual. La iglesia de Santo Domingo desaparece en el incendio del 5 y 6 de octubre del año 1986. Sin más valor que el señalado por el tiempo y de los recuerdos históricos que nos despierta su pérdida, inclusive al vetusto convento que ha servido siempre del cuartel militar, las pérdidas ascienden a unos 60.000 sucres.